que pues vamos a conversar con él. Jaime, Andrés, gusto de saludarte. Buenos días. Va a comenzar Jaime porque es el que ha llegado más tarde, entonces le toca abrir a Jaime. Sí, sé que había tráfico. Ustedes llegan demasiado temprano. Muy temprano, como dijo Héctor Lavoe. Sí, Así es, señor. Siga, señor. Bueno, mi querido André, bienvenido. La verdad es que placer tenerte por acá y pues obviamente conversar un poquito qué sucede, ¿no? A nivel de Constitución y cómo se aplica en este país, que la verdad es que es de locos. Créeme que yo cada vez que analizo el tema jurídico, que no soy abogado, entre paréntesis, obviamente me jalo de los cabellos, porque ¿cómo puede ser que esto suceda cuando la Constitución supuestamente es la madre de las normas? Así es como debería ser, pero nadie la respeta, cada cual utiliza su propio interés y lo mete en la norma jurídica. Cuéntanos un poquito cómo está el caso de la Liga Azul y qué es lo que se está hablando en estos momentos en la Corte Constitucional. Buenos días, estimado Jaime. Un cordial saludo para ti, para todos los amigos que están en cabina y por supuesto la audiencia que escucha I99. Bueno, recordemos del caso de los ligados, tiene varias aristas, ¿no? Unas de carácter procesal electoral o contencioso electoral y otras de carácter penal. Uh-huh. Recordemos que hace algunos meses el Tribunal Contencioso Electoral ya sancionó y destituyó a estos personajes por haber cometido infracciones electorales cuando en la campaña electoral para su elección se favorecieron de determinadas organizaciones políticas para llegar a ocupar este cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Uh-huh. Eso tuvo como resultado que se reconfiguren inclusive y a nivel político las mayorías en el Consejo de Participación Ciudadana cuando ya sale Verduga, cuando sale Elor y salen otros personajes. De ahí que esto también ha trascendido a nivel penal, ¿ya? Y eso ha tenido como resultado que se formulen cargos contra 4 de estos consejeros de la Liga Azul. 3 son, evidentemente, tienen relación con la Liga Azul, una no tiene relación con aquella, me refiero de la consejera Bonifaz, por el presunto delito de asociación ilícita. Porque aquí de lo que se entiende es que se estaban utilizando cierto tipo de subterfugios para favorecer a algunos en la designación de autoridades, otros para dilatar estos procesos y en algunos casos incluso se podría hablar de un presunto tráfico de influencias. En ese sentido, al estar formulado cargos, tienen medidas cautelares, algunos presentación periódica, otros se les dictó prisión preventiva, pero están fugados. Y evidentemente ahorita estamos en la fase de instrucción fiscal que dura no. Bueno, parece que tuvimos un pequeño problemita con la Personas que han conexión. sido formuladas cargos. Ajá. Tenemos un pequeño. Ahí está. André, tuvimos un pequeño corte al final. Sí. Con el último minuto lo que dijiste, Andrés, porque como que se cortó. Sí, les digo que justamente el proceso penal como tal está en la etapa de instrucción fiscal. Se ha formulado cargos, varios tienen medidas cautelares como presentación periódica y otros se encuentran prófugos, se encuentran fugados y evidentemente eso de alguna manera va a interrumpir la consecución de este proceso. De ahí que en esta instrucción fiscal lo que ocurre es que tanto los que están formulados cargos como la fiscalía van a tener que presentar prueba de cara a la etapa, a la fase de acusación, que será después de estos 30 días que termine la instrucción fiscal. André, cambiando un poquito de tema, con respecto justamente a la aplicación de la norma, o mejor dicho, el reglamento que el CNE, aunque yo sé cuál es tu posición como abogado, en estos momentos el tema del uso de celulares en el recinto, bueno, en el biombo, digamos, está prohibido, y eso tiene una, digamos, una denuncia, una querella que va a la Corte Constitucional para ver si no hay derechos que se están vulnerando. Desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista jurídico,
esto se va a dar antes de las elecciones porque aparentemente debe tener prioridad. De lo contrario, ya no serviría absolutamente de nada un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mira, respecto de la prohibición del uso de celulares al momento de votar, este proceso en este momento ya está para conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional. Estamos frente a una demanda de inconstitucionalidad respecto de esta resolución del CNE que prohibió el uso de celulares en el biombo y que establece como sanción el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente con una multa de 9.000 a 32.000 dólares. ¿Ya? Ujú. ¿Qué es lo que debe pasar en este momento? Que la Corte Constitucional se pronuncie a través de una sentencia. Y como tú bien señalas, Jaime, ¿qué pasa si es que la Corte Constitucional se pronuncia después o se pronuncia cuando ya esté incluso publicados los resultados? Ahí estaremos frente a una sentencia de la Corte Constitucional que no tiene eficacia jurídica. Sin embargo, de la revisión de los recaudos procesales hasta el día de ayer, vemos que allá existe un proyecto de sentencia y que seguramente va a ser expedido antes del 13 de abril. Con eso, obviamente que se va a garantizar el derecho de los ciudadanos a votar, más allá de los intentos que conceptualmente podemos estar de acuerdo de prohibir el uso de celular al momento que votes para garantizar el voto secreto, pero también en un Estado de Derecho las formas también son importantes. Y el CNE se saltó todo el procedimiento legislativo y obviamente ha violentado la Constitución. Aunque sea solamente es poner una sanción en un reglamento, porque no es necesariamente reformar la ley, es poner una sanción por no cumplir una resolución del CNE, que en este caso es dentro del recinto o en el biombo no usar el celular. No sé si Tú, dime. tú lo has dicho, estimado Jaime, Ujú. poner una sanción en el reglamento. Esa es la inconstitucionalidad, porque el 132 y 133 de la Constitución, ¿qué te dice? Que las sanciones deben estar tipificadas en ley. A ver, perdón, Entonces, perdón, no, Andrea, discúlpame que te siga insistiendo en el tema. Ellos no ponen la sanción, eso está en la ley. Ellos lo que ponen es que está prohibido el uso de celular y la sanción se tipifica en lo que es una infracción, de acuerdo a lo que tú me decías la vez pasada, que ellos buscaron justamente dónde entrar y es el no cumplimiento de una resolución del CNE. Entonces, no es que ellos han inventado una sanción, eso ya está en la ley, de 4 a 32.000 dólares. El tema está en que al no cumplir la resolución del CNE en un reglamento que dice en estos momentos, digamos, tienes que utilizar el uniforme azul, ¿no, verdad? Y no lo cumples, supuestamente caería en eso según la ley. A eso me refiero. es que ahí tienes también un problema de tipicidad, y perdón si es términos técnicos, pero el principio de tipicidad te dice Ujú. que tanto las infracciones y sanciones deben estar previamente previstas en una ley. Y no es que tú puedes ir a rebuscar en el código a ver cuál norma te encaja para poder sancionar. Porque claro, la vieja confiable que siempre utilizan, y no solo el CNE, sino todas las autoridades, es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Pero para que se configure esa infracción, debemos de estar frente a una decisión judicial o administrativa que tenga efectos para mi persona, que en este caso sería el administrado, y que yo haya sido notificado con aquello para realizar alguna cuestión que sea clara, expresa y exigible. Entonces, aquí la notificación para los 13 millones de votantes no existe porque no estamos frente a un acto administrativo judicial, sino estamos frente a un acto normativo que tiene efectos para toda la sociedad. Entonces, incluso en la configuración de la infracción, jurídicamente es bastante forzado y por eso violenta también el principio de tipicidad. Y perdón que sea muy técnico, pero estos temas funcionan de esta manera. Ok. Cecilia. Solo le recuerdo una cosa, nulo crimen, nula pena sin el eje. No hay crimen ni pena sin una ley previa que la declare. Cecilia. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, con relación al CNE, para mí no hay mucho que conversar o que discutir porque yo comparto tu criterio. Sin embargo, con relación a la Liga Azul, sí tengo pues algunas dudas que me gustaría que nos ayudes a despejar, como por ejemplo,
Hoy en Ecuador, que tenemos una tasa tan amplia de inseguridad y de crisis económica, este tipo de situaciones, ¿qué peso tienen en la estabilidad política y gobernabilidad del país? Repíteme la pregunta, por favor, estimada Cecilia, que se cortó al final. Con relación a la inseguridad que tenemos hoy, a la crisis económica, casos como de la Liga Azul, ¿qué peso tienen en la estabilidad política y la gobernabilidad del país? Es súper importante porque mira, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana es la instancia en la cual se designan a las principales autoridades de control. Y en ese sentido te voy a mencionar dos ejemplos clarísimos donde puede tener incidencia en la administración de justicia y evidentemente en la seguridad ciudadana. Uno, en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura. Recuerda que este Consejo de Participación Ciudadana fue el que nombró a Teherán como presidente de la Judicatura, un personaje nefasto que a la final, por la Administración de Justicia, no hizo absolutamente nada. Y por eso vemos todos los resultados de los procesos deplorables, dilatados, que no tienen ningún tipo de resultado. Entonces, desde ahí tenemos un efecto directo para el justiciable, para el ciudadano y para todos los casos de corrupción, de delincuencia, inseguridad, etcétera, etcétera. Y lo segundo, el segundo ejemplo, en el caso de la fiscalía evidentemente ya tiene que tener designado al menos un nuevo fiscal. Se ha convocado al concurso, no se lo ha hecho. Cuando sabemos que la doctora Diana Salazar, me parece que el día 9 de abril ya se cumple el periodo por el cual ella fue designada y no tenemos proceso. Y ahí tenemos en este momento un problema de saber si es que ella se va a quedar en la institución prorrogada en funciones que lo permite el Código de la Función Judicial o en su defecto ella decidirá apartarse ya porque ha cumplido el periodo y obviamente quien debería quedar a cargo de esta institución es el fiscal subrogante que es el doctor Wilson Toainga. Entonces aquí vemos que inclusive el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho nada. ¿Y quién es el fiscal? El fiscal es el que te persigue el delito, es el titular de la acción pública penal. Pero no tenemos concurso, no tenemos fiscal designado. Entonces eso también genera incertidumbre, inseguridad jurídica y obviamente que las instituciones en algunos casos caen en acefalía. Y con relación a todo lo que has mencionado, Magel, este caso muy mediático también, ¿consideras oportuno eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? Yo siempre estuve de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque eso ha desnaturalizado principios democráticos y republicanos de un Estado presidencialista como el ecuatoriano. La tradición jurídica de los estados modernos es que tú tienes que tener tres poderes del Estado. Aquí nomás que se inventaron estas dos funciones del Estado. Pero creo que ya después de la práctica y esta clínica jurídica que hemos visto del Consejo de Participación Ciudadana, es una institución que debe desaparecer y creo que el sistema de ternas, ya sean enviadas por el Ejecutivo, la Asamblea y la designación por parte de este contrapeso entre las dos funciones del Estado, creo que es no creo que es el mejor sistema, pero es lo más saludable y lo que ha funcionado en los estados. Muchísimas gracias, André. Le paso también la posta a Mauricio, que tiene más preguntas. Gracias, Cecilia. Sí, André, qué gusto saludarte nuevamente siempre, ¿no? Y en ese aspecto último que estabas diciendo, qué importante es tener claro. Nos quejábamos del Congreso que nombraba a las autoridades de control y a las autoridades de los distintos estamentos, pero qué poder representativo de la sociedad ecuatoriana es más claro que el de la Asamblea, que es de voto popular con las representaciones y proporcionalidades que los distintos poderes tienen. Al menos sabíamos quiénes estaban detrás de un nombramiento y al menos sabíamos a quién ponerle el ojo detrás de uno u otro nombramiento. Hoy no sabemos, o sí sabemos, pero se disfraza quién está detrás de cada una de las nominaciones. Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo va a tener la autoridad moral, no hablemos de la legal, moral, este Consejo de Participación Ciudadana cuando hemos visto las prácticas internas y ningún nombramiento que de allí salga va a tener legitimidad? Ese es el problema. ¿Cómo hacer para volver a ganar esa legitimidad en cada una de las autoridades de control y que no se perciba que cada uno de los que tienen el control del Estado
la fiscalización de los fondos públicos nazcan de un proceso limpio y transparente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para eso? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué tiene que pasar para que esto definitivamente desaparezca del mapa político nacional? Un cordial saludo, estimado Mauricio. Mira, devolver la confianza de la ciudadanía a esta institución va a ser bastante complicado por todas las situaciones que se han dado, no hoy, no ayer, sino desde su creación. Y ahora, en un momento tan crítico y tan grave, en el cual incluso están siendo procesados algunos, bueno, algunos de sus integrantes, creo que la única manera que se me ocurre para garantizar algo de legalidad y legitimidad del proceso son a través de tres principios que te establece incluso la propia Constitución. Primero es la publicidad, segundo es la transparencia y tercero el acceso a la información pública. Si tú garantizas eso, la ciudadanía va a tener de primera mano todas las actuaciones que se hacen por parte de este organismo en los diferentes procesos y concursos para la designación de autoridades. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchas veces se toman decisiones fuera del reglamento, fuera del tiempo, se inventan reglamentos, los cambian a última hora, no toda la información puede ser accesible para la ciudadanía, no permites el ingreso de veedurías ciudadanas a los diferentes procesos. Entonces, si se dan ese tipo de situaciones, obviamente el proceso va a tener cierto tipo de cuestionamientos, pero si tú al menos garantizas estos mínimos, creo que de alguna forma podrías generar certeza a la ciudadanía. Sin embargo, creo que el organismo como tal ya está prácticamente en una etapa terminal, diría yo, que ya no genera ningún tipo de simpatía por parte de la ciudadanía. Y complementando lo que en su momento me preguntaba Cecilia, digo, mira, esto no solo vemos en temas de seguridad, sino también vemos en temas de gobernabilidad. ¿Y por qué digo gobernabilidad? Porque imagínate que el Consejo de Participación Ciudadana hace rato debía haber hecho el concurso de vocales del CNE y jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí están esas dos autoridades tomando decisiones inconstitucionales y ilegales dentro de este proceso electoral y que más adelante van a tener incluso esas malas decisiones responsabilidad internacional. Entonces, vemos que el organismo de este organismo es de donde en realidad termina incidiendo en las otras funciones del Estado. Y solo para concluir, mi estimado Andrés, las últimas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana fueron las elecciones donde hubo el mayor número de voto nulo y voto blanco para esas designaciones de voto popular. Es decir, de los consejeros, el que mayor votación obtuvo en las urnas recibió solo el 28% de la voluntad de la gente. Es decir, con un 28% de votos obtenidos en las urnas, manejan los destinos del país por encima de quien obtuvo más del 50% para regir los destinos del país. Esas son las distorsiones que existen actualmente en la forma como está dada la conformación de este nefasto Consejo de Participación Ciudadana. Y hay que ser claro, el expresidente Guillermo Lasso, en su consulta popular, ya lo puso en la papeleta para poder establecer los mecanismos de reforma constitucional para eliminar este consejo y que vuelva a hacer la nominación como era antes. Sin embargo, recibió la negativa en la votación porque lamentablemente las consultas populares para comenzar a resolver los problemas del país se han vuelto en un referendo de aprobación al que la plantea y no de solución a los problemas. Entonces, ya le dimos la oportunidad a la gente que se manifieste y elimine a este consejo que hoy es parte de un sainete político. Y sin embargo, la gente le dijo que no. De allí es que tenemos que, como ciudadanos, hacer conciencia de que nosotros, en el momento que se nos plantean preguntas para poder resolver los problemas coyunturales e integrales del país, debemos ser responsables más allá de antipatías y simpatías que tengamos con quien lo proponga, ¿verdad? Mira, dos comentarios al respecto. El primero es que en efecto coincido contigo, creo que el momento que Lasso plantea esta consulta popular lo hace en calidad de presidente, pero ya con un desgaste.
si bien es cierto, la ciudadanía podía estar conceptualmente de acuerdo con la reforma a la Constitución que permita trasladar la facultad de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, pero históricamente ese voto de las consultas popular es un voto de confianza o de popularidad hacia el proponente, y en este caso, por más Lazo que tenía la razón, su popularidad estaba muy baja. Lo segundo, la forma de designación. Primero, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana se nombraba o se designaba a través de un concurso de méritos y oposición, que a la final del día era un concurso que estaba amañado y llegaban los que evidentemente tenían algún tipo de reconocimiento de el gobierno de turno. Después con Moreno se lo cambió al tema del voto popular. Ahora, de acuerdo contigo, también estoy en el sentido de que, claro, el que mayor voto sacó fue el 18%, y frente a un 80% que quedó ahí boteando en el voto popular hacia otros, nulos, blancos, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, yo creo que esas son parte de las deficiencias de nuestro sistema político electoral, y no solo en este caso, y te voy a poner un ejemplo más sencillo, en el tema de alcaldes. Recordemos en el caso de Quito, tenemos alcaldes que se han elegido con el 18, con el 20%, ¿ya? Es decir, que 2 de cada 10 quiteños eligieron a ese alcalde, y a la final por el sistema como está hecho, termina escogiendo a la persona que en realidad no tiene todavía esa legitimidad de la mayoría de ciudadanos. Y por eso es que incluso algunos piensan que sería necesario utilizar esta situación o este escenario de la segunda vuelta electoral, llamémoslo así, en temas de ejecutivos de gobiernos autónomos descentralizados. Pero claro, hay otros que en cambio no les favorece porque tienen un voto duro, que saben que ese voto duro les permite llegar a una alcaldía, una prefectura, etcétera, etcétera. Entonces son temas que también deben ser analizados también en otro tipo de elecciones, y ya son las deficiencias estructurales que tiene nuestro sistema político y electoral. Excelente, Andrés, clarísimo. Y bueno, creo que coincidimos casi en el 100% de cuál es la necesidad. Y solo como reflexión final, el pueblo ecuatoriano, cuando tiene que ir a las urnas, tiene que decidir sobre lo que se le plantea, no antipatías ni simpatías, porque terminamos al final del día por esa maledicencia de los mismos partidos que sesgan las votaciones hacia una u otra opción, terminamos dándonos un tiro en el pie. Y aquí está el resultado. Tuvimos la oportunidad de eliminar ese consejo nefasto, y aquí lo tenemos, dándonos cátedra de amoralidad o de inmoralidad en función de lo que hemos visto y que ha salido públicamente. Un abrazo, Andrés, siempre un gusto tenerte aquí en el panel, y doy paso, creo que Eduardo, que tiene más inquietudes para ti. Muchas gracias, Andrés, qué gusto de saludarte, como lo dije antes. Bueno, hemos hablado de varias cosas, de varios temas. Yo quisiera, probablemente no es tu expertise directo, pero mucha gente teme que si ya más es una opinión más que jurídica del hombre inteligente que eres y con sentido común. Hemos hablado en el panel muchas veces, y hoy día lo volvimos a decir, que no se deben permitir los exit polls por el problema que estos podrían traer en el caso de que diga uno que ha ganado uno o el otro. ¿No te parece, Andrés, que estamos en la misma línea? Cordial saludo para ti, Eduardo. Mira, yo creo que en este momento político y electoral, yo creo que no deberían estar permitidos los exit poll por una simple razón. Primero, que la diferencia en la primera vuelta electoral fueron de 17,000 votos, 18,000 votos. Es decir, que estamos frente a una elección cerrada. Y el momento que uno u otro publique este tipo de estudios, este tipo de resultados, puede generar cierto tipo de situaciones que puedan desacreditar o puedan poner en tela de duda el proceso electoral. En ese sentido, creo que no debería utilizarse aquello, debido a que unos van a decir que es fraude, que el uno es ganador, que el otro es perdedor, y vas a tener a la ciudadanía en un tremendo conflicto. Y no quisiera que pase lo que ocurrió en años pasados, en el 2017, creo que era, cuando la gente se apostaba en el Consejo Nacional Electoral porque decía que le habían hecho fraude, y cuando en realidad mostraron las actas, las cajas estaban vacías. Entonces, hay que también ser responsable por un punto de estabilidad del país. Sí, completamente. Entonces, estamos en la misma línea, Andrés. La otra, ¿qué implica que los Estados Unidos,
que los Estados Unidos algún momento en alguna corte de los Estados Unidos, como el caso de una persona que tiene un prontuario aquí, en el caso de Fito, lo haya declarado o declare que es un objetivo? Significa que más allá de la territorialidad y de la jurisdicción, pueden capturarlo en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, o pueden capturarlo en otra parte del mundo por el Interpol. ¿Qué significa? Porque no lo tiene clara la gente. Mira, cuando estamos frente a delitos transnacionales, tiene varias repercusiones, no solo a nivel nacional, sino ya dentro de la comunidad internacional. En ese contexto, seguramente a Fito se le va a poner algún tipo de alerta roja por parte de la Interpol debido al cometimiento de estos delitos en Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que para responder a la justicia de Estados Unidos, podría ser detenido y trasladado allá si es que estuviera en cualquier otro estado. Ahora, en el caso en específico ecuatoriano, la ciudadanía se pregunta, ¿podría en este momento Fito, que es ecuatoriano, ser, ser trasladado a Estados Unidos a través de la figura de la extradición? La respuesta sería sí, debido a la consulta popular del año 2024, mediante el cual reformamos el texto constitucional que justamente prohibía la extradición de connacionales. Entonces, en este momento, si es que la justicia de Estados Unidos lo requiere y al ciudadano se le encuentra aquí en el estado ecuatoriano, tranquilamente puede ser extraditado. Obviamente que no es cuestión de lo capturamos y al día siguiente Claro. se lo manda en un avión directo a Estados Unidos. No, sino que aquí se deben cumplir con ciertos principios y procesos. Primero, que tiene que haber un acuerdo de extradición entre Ecuador y Estados Unidos. Segundo, que tiene que haber el requerimiento del Estado a Cancillería y Cancillería pedir la autorización a la Corte Nacional de Justicia. Y con una resolución de la Corte Nacional de Justicia, ahí sí, usted lo sube en un avión y lo manda a Estados Unidos. Entonces, es todo un proceso que se debe seguir, que no es tan sencillo, que incluso hay audiencias Claro. y todo el tema. Por eso es que no traen al señor que está en Panamá, al señor que, porque está todavía en extradición, ¿no? Lo tienen en Panamá y todo tiene formalidades, tiene trámites que hay que cumplir. Andrés, mi última pregunta, y luego Jaime quiere hacerte una más, nuevamente quiere hacerte una pregunta, tiene que ver con algo que lo comentaste hace un momento, pero que penosamente es pan de todos los días. La Corte Nacional, no, la gente no tiene confianza en la Corte Nacional. Ya hablamos del Consejo y de todo su origen, y entonces yo te pregunto, encima de que no tiene confianza la gente en ella, que la gente no cree en ella, mañana alguna sentencia puede ser apelada internacionalmente en la CID y esta puede declarar que lo que declaró un tribunal o la corte falló pueda ser anulada. Mira, todas las decisiones judiciales son susceptibles de impugnación. Ahora, en el caso de las decisiones de la Corte Nacional de Justicia, tú tienes una o tres tipos de vía para la revisión de estas sentencias. Por un lado, tú tienes la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional respecto de estos fallos cuando que son de última instancia y ya se encuentran ejecutoriados, que también puede determinar responsabilidades. Ojo. El segundo mecanismo son los recursos de revisión, esto estrictamente en materia penal, cuando ya han pasado algunos años, algún tiempo, y vemos que en efecto en un caso penal no se conocía de una prueba, existía alguna cuestión que en ese momento no estaba presente en la causa, etcétera, y tú puedes obviamente dejar sin efecto esa sentencia y posteriormente con una demanda de daño moral irte en contra del juez, del fiscal, etcétera, etcétera. Y la tercera forma que justamente tú mencionas es el uso del sistema interamericano de derechos humanos. Pero esto ocurre cuando existe evidentemente sentencias que han violentado
todos los principios de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Okay. En ese sentido, evidentemente, estas sentencias sí podrían en su momento ser susceptibles de revisión, llamémosle así, no estoy utilizando el término adecuado, o de demanda ante el sistema interamericano de derechos humanos, y de ahí dejarlas sin efecto y también determinar responsabilidades, no solo para quienes en ese momento emitieron el fallo, sino que es una responsabilidad para el Estado. Querido Andrés, queda claro porque veo que mucha gente habla del tema, pero tú estás diciendo algo que no dicen los otros. Es cuando se hayan violado los preceptos del proceso debido y se hayan cometido barbaridades en el proceso. Pues no es que van de locos a pedir una anulación de una sentencia cuando está cumplido con todas las formalidades y órdenes que necesita. Te agradezco, Andrés, y Jaime Velázquez con su pregunta final. Porque me dejaste con el bichito. Primero, lo que sí es cierto, tú dices el tema, o sea, te puso el reglamento o la prohibición por medio de resolución, y son lo que dicen los consejeros del CNE, y aparentemente se basan en que efectivamente se está tipificada una ley y todo lo demás. Pero te voy a dar un ejemplo más práctico. Hasta el día de hoy, 23:59 de la noche, se pueden publicar encuestas. ¿Sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasa si mañana viene una encuestadora autorizada por el CNE y publica una encuesta? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una infracción? Claro. ¿No, verdad? Y se le tienen que multar, porque es una infracción dada en la ley, no es que se inventaron, bajo una resolución entregada por el CNE que efectivamente prohíbe, escúchame bien, prohíbe publicar encuestas. Entonces se le aplica la sanción que está en la ley. Te digo esto porque hay mucha gente que no entiende esta parte de, si yo, como lo dicen los consejeros, ¿no? Yo pongo una prohibición, ojo, y la tipifico como una infracción a no seguir las resoluciones del CNE, que está en la ley, ¿por qué entonces el tema de los celulares no pueden ser igual como lo está sucediendo con el tema de prohibir las encuestas después del día de hoy a las 23:50? O sea, quiero que me respondas esto porque tengo mensajes. Entonces, la gente me pregunta, más allá del tema jurídico, que entiendo a Ramiro y entiendo que efectivamente nuestra querida Cecilia también está de acuerdo, pero más allá de eso, los consejeros son los que defienden su punto basado en lo que te decía yo. No, por si acaso, no soy yo no soy ni abogado, pero sí quisiera que me clarifique este tema porque no lo comprendo. Mira, aquí el tema es más sencillo, porque para tú ser una encuestadora que va a publicar estos exit poll tienes que calificarte y que tienen que darte una autorización. Sí. Es decir, que existe una resolución administrativa en el cual ya te genera efectos individuales para ti y que tú tienes obligaciones respecto de lo que tú puedes hacer a partir de esa autorización. Entonces aquí vemos que existe un acto administrativo individualizado y que justamente el incumplimiento de aquello te genera cierto tipo de responsabilidades, como el tema de publicar fuera de tiempo, el tema de las encuestas. Pero aquí ya vemos la individualización. En el otro caso de los teléfonos celulares no existe aquello. Si a ti te hubiera llegado una notificación que te diga, oiga, usted, señor Jaime Velázquez, André Benavides o lo que fuere, no puede utilizar el celular, ahí sí diríamos, oye, ahí hay un incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, pero eso no ha ocurrido. ¿Ya? Porque no estamos frente a un acto administrativo que me han notificado para decir que yo he incumplido, sino que estamos frente a una norma abstracta que es para la generalidad. Y obviamente vuelvo y regreso a lo mismo. Aquí se debe respetar la tipicidad. Si eso no está en la ley, no puedes hacerlo vía reglamento, vía resolución y haciendo maromas jurídicas para ver cómo hacerle calzar a la figura, porque no hay cómo, simplemente no es posible. Respeto al criterio, mi querido Andrés. Muchas gracias, Eduardo. Querido Andrés, muchas gracias por la amabilidad, gracias por estar con nosotros, como siempre. Y todas las preguntas, muchas veces son de coyuntura y otras no, como la CID. Pero que hay cada loco que dice cualquier cosa, pregunta y nos enloquece. Porque lo que dice Jaime es verdad, nos enloquecen y la trasladamos. Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana, ya que es jueves, viernes chiquito, y estamos preocupados por el Ecuador. Ojalá que todo sea y salga bien. Te mandamos un abrazo, André Benavides. Gracias.
Muchas gracias por la invitación, un abrazo. Muy bien. Oiga, antes de ir al corte comercial, porque tenemos el de las 22 horas y las menciones publicitarias, quiero leer algo